Así que vaya al libro Primera de Reyes, primer libro de los reyes de Israel, capítulo número 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículos 3 y 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, eso es un árbol, debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a estudiar lo que está pasando allí en ese texto. Oremos. Padre Santo, que te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor, de manera especial, dándote las gracias porque tú nos reúnes otra vez en este día como tu pueblo que busca tu palabra, anhela tu comunión, busca tu enseñanza. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, que está mirándonos por las redes. Oh Señor, te encomendamos este tiempo de predicación de tu palabra y te clamamos para que tú prepares nuestro corazón de manera tal que ella pueda entrar como esa espada de dos filos y hacer tu obra en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Desde el capítulo 18 y el capítulo 19 nos hace una gran enseñanza acerca del profeta Elías. El profeta Elías es uno de los hombres más extraordinarios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que necesitamos mucho tiempo para nosotros estudiar, analizar, aprender de toda la enseñanza que tiene su ministerio. Fue uno de los hombres que hizo grandes milagros, o mejor dicho, fue uno de los hombres a través de quien Dios hizo grandes milagros. Dios hizo grandes señales, grandes cosas. Era un hombre de una gran fe, de un coraje como pocos. Era un hombre fiel, era un hombre dedicado. Pero aquí en ese texto lo vemos deprimido. ¿Se puede deprimir un cristiano? Sí, claro que sí. ¿Se puede desanimar un cristiano? Sí, claro que sí. Aquí tenemos un creyente, aquí tenemos un hombre de Dios, aquí tenemos un siervo desanimado. Él era un hombre de carne y hueso, al igual que todos nosotros. Lo dice el libro de Santiago, que él era un hombre sujeto a debilidades. Él era un hombre sujeto a sentimientos, a impulsos, a emociones.
Mire lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, hermanos, Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre a través del cual yo les dije, Dios trajo disciplina a su pueblo. Dios utilizó a Elías para hacer un despertar espiritual en su pueblo. Vamos a ver en el contexto anterior a la porción que leímos y en el contexto posterior lo que Dios hizo a través de este hombre. Y vamos a ver las razones por las que él se deprimió y se desanimó. Pero también vamos a ver la manera como Dios lo levantó, como Dios lo animó, como Dios lo empujó, como Dios lo llevó donde él debía estar. Y mi hermano, usted que es un creyente, usted que es un cristiano, usted que está pasando por esta situación que estamos viviendo, usted que está ahora mismo en que si sube los contagios, si bajan los contagios, si bajaron, pero ahora mi vecino tiene, mi esposa tiene, mi hijo tiene, aquel tiene, está en el colegio, está allí en el trabajo, está en la oficina, donde quiera está el bendito COVID. Y no nos deja el bendito COVID. Y ya vamos para 3 años. Pero todo eso ha producido sus efectos. La iglesia de Cristo se ha deprimido. Nosotros somos una de las pocas iglesias que hemos reiniciado el culto vespertino de la tarde. La mayoría de las iglesias no han reiniciado servicio vespertino. Nosotros somos unos privilegiados. Somos unos valientes. Entonces, estamos pasando por una situación difícil, pero estamos pasando por una situación mundial. Ha habido incremento de todo. Primero el COVID, después la bendita guerra de Rusia con Ucrania. Esas son las excusas para que todo haya subido y hay escasez y hay especulación y hay cosas. Y nosotros como creyentes tenemos muchas razones para como atemorizarnos. Veamos lo que pasó con este gran profeta de Dios. Mire, las causas del desánimo de Elías, que son similares a las causas que pudieran afectarnos a nosotros como creyentes. Las mismas causas. Los hombres siempre hemos sido igual, hemos sido lo mismo, señores. Los hombres hemos sido lo mismo desde que Dios creó a Adán y a Eva. El mismo corazón, las mismas circunstancias, solamente han pasado diferentes épocas y diferentes maneras del hombre comportarse. Pero somos los mismos hombres, con el mismo corazón malvado, pecador, naturaleza caída. Mire lo que pasa con Elías. Elías fue, como ya les dije, este gran profeta, ¿verdad? Que ya lo vimos desanimado en los 2 versículos que leímos. ¿Cuáles causas? Mire, el contexto anterior muestra 6 causas por las cuales se deprimió Elías. Y son las mismas que pueden afectarnos, mire, a usted, a todos nosotros.
en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de servidores, en nuestra vida familiar, en nuestra función como padres, nuestra función como hijos, como empleados, como encargados ministeriales, como sea que nosotros vivamos y sirvamos al Señor. Mire qué pasó con Elías. La primera causa de su desánimo fue las tensiones y dificultades del ministerio. Elías desarrolló su ministerio en circunstancias difíciles y peligrosas para un creyente, para un siervo de Dios. Eran los días en que el pueblo de Dios, Israel, atravesaba por uno de los momentos de más oscuridad espiritual en su historia. Eran los días del rey Acab. ¿Saben quién fue el rey Acab? El peor, si no el peor, entre los peores reyes de Israel. El rey Acab se casó con una mujer impía, no judía, no de su pueblo, y la hizo reina. Y ella, juntamente con él, porque él se dejó arrastrar, ellos dos sumergieron al pueblo de Dios en la idolatría más grande que se recuerda a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Estaba el reino dividido, el reino del norte, el reino del sur. Y aquí el profeta Elías fue enviado al reino del norte, a las 10 tribus que tenían por capital a Samaria. Se llamaba Israel, ese reino. Y ese reino, esas 10 tribus, estaban perdidas en la idolatría. Y Dios lo mandó allí a ministrar, a predicar la palabra, a recordar al pueblo la obra de Dios por ellos, hermanos, a recordar de dónde Dios nos trajo, a recordarle la infidelidad de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Eso fue lo primero que Elías hizo. ¿De dónde nos trajo Dios? De la esclavitud en Egipto. Y nos trajo a esta tierra donde tenemos libertad. ¿Cómo es que hemos dejado apartar el corazón de Dios? Y nosotros tenemos que asegurarnos de no dejar apartar nuestro corazón de Dios. Recordemos de dónde Dios nos trajo. ¿De dónde Dios nos trajo? Del fango, del lodo, del pecado. Andábamos sumergidos en la cosa del mundo. Andábamos, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 1 y 2, en la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne, de los ojos y los deseos del pensamiento. De allí nos sacó Dios y nos puso en la roca firme, en la roca, en Jesucristo, allí firmes. Entonces Elías está en esto y Dios entonces inicia su llamado a ese pueblo, porque cuando hay grandes problemas se necesitan grandes soluciones. Cuando hay grandes pecados, se necesita jamaquión. Y Dios dijo, yo tengo que jamaquear este pueblo. Este pueblo no va a despertar con algo sencillo, de que con un chin de granizo. Yo tengo que disciplinar a este pueblo con algo contundente, para que ellos miren hacia arriba. ¿Y sabe lo que Dios hizo? A través de Elías, que ya Dios se lo había anunciado anteriormente, que si ellos desobedecían, Dios iba a cerrar, ¿saben qué? Las bendiciones del cielo. Dios iba a cerrar
las nubes para que no derramaran su agua y no hubiera producción. ¿De qué vivía el pueblo? Era un pueblo agrícola, era un pueblo ganadero, era un pueblo que vivía de la crianza de animales. Eso era en la antigüedad todos los pueblos. Y pequeñas industrias de manufactura. Entonces Dios, a través de Elías, lo mandó a que anunciara una sequía, una falta de lluvia por 3 años. Dice Santiago que fueron 3 años y 6 meses sin llover. Y Elías tiene el encargo de anunciarlo, señores. Oigan, el hombre llamado a decir al pueblo: Dios va a detener la lluvia por 3 años y 6 meses por causa de nuestros pecados, por causa de apartarnos el corazón de Dios. Y Elías tiene que hacer ese anuncio. Y lo hizo. Él hizo el anuncio. Entonces, dé un chin atrás y vaya al capítulo 17. Así inició Elías su ministerio. Miren qué difícil, señores. Usted es mandado como predicador a un lugar y lo primero que usted tiene que anunciar es un juicio de Dios, una disciplina de Dios. ¿Cómo usted cae en ese sitio? Usted cae mal, pesado, así mismo. Usted cae caliente. Entonces, oigan lo primero que él hace. 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí está, el anuncio. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que Elías fue acusado por el rey. Pero tú eres el culpable, mi hijo, de la falta de lluvia y de la sequía que nos está azotando. Tú fuiste que anunciaste, tú tienes boca de chivo. Tú fuiste que anunciaste esta maldad a este pueblo. Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Acá es algo de Dios, no mío. Pero acá no lo vio así. Dijo: este boquechivo fue que anunció eso y se dio. De modo que ahí cae mal el profeta Elías. ¿Y qué pasa? Que el rey comienza a perseguirlo. Y la reina comienza a perseguirlo. Y él pasa por dificultades, por necesidades, por incertidumbre. El rey lo acusaba de ser el culpable de la sequía y de la hambruna que azotaba al país. Y él está pasando esta dificultad. Él está corriendo, huyéndole al rey, porque el rey lo buscaba para matarlo. Así que las dificultades y las tensiones del ministerio agotan. A veces nosotros desarrollamos un ministerio y no somos bien entendidos, aún por los miembros del ministerio. Estamos como encargados de un ministerio, necesitamos que se cumpla los reglamentos, que se cumpla la reverencia, que se cumpla la fidelidad, que se cumplan los requerimientos, y somos malentendidos por los miembros hasta del ministerio. Y eso trae tensión. Y hay dificultades. No que a esa hora yo no puedo, no que allí, que aquí. Y ponernos de acuerdo que somos un grupo. Hasta eso crea tensión. Los que son encargados del ministerio saben la dificultad de usted hacer algo en grupo. Pero hay una segunda razón que el texto muestra un poco más adelante, ya en el capítulo 18. Cosas que desalentaron a Elías, que pueden desalentarnos a nosotros como siervos de Dios. Mire, ¿por qué yo estoy predicando este mensaje hoy? Porque los que estamos aquí,
los que estamos aquí en esta noche, ¿saben lo que somos? El pueblo fiel de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios dijo, mi iglesia no perecerá ante las puertas del Hades. Satanás no va a poder derrotar la iglesia nunca. El mundo no va a poder derrotar la iglesia nunca. Siempre va a haber un remanente fiel. Y como pastores tenemos que cuidar ese remanente fiel y animar ese remanente fiel. Porque ese remanente fiel Dios lo va a utilizar, ¿sabe para qué? Para traer un avivamiento a la iglesia general. Eso es, hermano. Usted va a ser un instrumento, usted es un instrumento de avivamiento espiritual para la iglesia. Entonces, observe lo que pasó aquí con el profeta Elías. Segunda causa de su desaliento, la infidelidad del pueblo de Dios. Observe esto. Capítulo 18 y versículo 19. El profeta Elías se pasó varios años, 3 años, duró 3 años y 6 meses sin llover. Y él se pasó todo ese tiempo escondido y corriéndole. Y llegó el momento en que Dios le dijo, detente de tu carrera, de tu esconderte, vamos arriba. Sal de tu escondite, vete al rey, háblale al rey. Enfrenta la idolatría, enfrenta la infidelidad de mi pueblo. Y Elías sale de su escondite, regresa del desierto, de donde estaba escondido, y viene al rey. Y miren lo que hace, 18-19. Él le dice al rey, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Miren lo que estaba pasando. La reina Jezabel ella era la papa, ella era el papa femenino en Israel. Ella era la que promovía, ella era la que gobernaba la religión idólatra de Israel. Ella tenía 850 profetas para los Baales. ¿Quién era Baal? Era un rey, era un dios pagano a quien la reina le había construido altares, le había construido templos, y ella le tenía sacerdotes que le ofrecían sacrificio, y le tenía profetas que le trajeran palabras de Baal. Palabras de Baal. Dice Baal tal cosa. ¿Y sabe qué? Ella mantenía esos 850 profetas. ¿Qué dice el texto? Que comían, ¿qué? De la mesa de Jezabel. ¿Qué significa eso? Que ella los mantenía. Ella los mantenía. Eran 850 hombres que supuestamente profetizaban para Baal. Palabras de Baal. Y Elías dice, congrégamelo. Lo voy a enfrentar. Y reúneme a todo Israel también en ese monte, el monte Carmelo. Era una colina a donde habían altares para Baal. Hermanos, nosotros tenemos que ser valientes y enfrentar la idolatría. La idolatría que se ha metido en nuestra casa, tenemos que enfrentarla. La idolatría que han entrado en nuestra vida, tenemos que enfrentarla con valor.
¿Qué cosa en mi vida está ocupando el tiempo de yo leer la palabra de Dios? ¿Es un ídolo? ¿Qué cosa en mi vida ha ocupado el tiempo de yo hacer un devocional? ¿Ese es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? El ídolo del cristiano no son los monigotes de la iglesia católica, las estatuas de concreto y de yeso, no son las fotos de los santos y de las vírgenes. Esos son los ídolos católicos. Pero el ídolo del cristiano son cosas en su vida que ocupan el lugar de Dios. Su entretenimiento, su carro, su trabajo, su lo que sea. Eso es. Y va ocupando el lugar de Dios en su vida. Y en la lista de prioridades, ¿sabe lo que va pasando? Que Dios va bajando en su lista de prioridades. Y después de la pandemia, la idolatría en la iglesia, en el cristianismo, ha empeorado. Porque nos hemos acomodado al trabajo en la casa, a la comodidad, a esto, a lo otro. Hasta esa hora yo veo el culto por internet, con los pies encaramados allí en la hamaca, ¿verdad? Así está el pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios, perdónenme, parte del pueblo de Dios. Cómodo. Pero ¿para qué yo tengo que movilizarme para allá? Si yo lo veo aquí con un clic. Así es que estamos. Y nos perdemos esta linda comunión y el abrazo en el Señor y el saludo del cristiano y la Santa Cena. Mire, se ha reducido a un 40%. El tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, el profeta Elías se enfrentó, llegó el momento que voy a enfrentar a Baal. Y le dijo al rey, congrégame a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal. Así que Elías entonces planificó lo que se llama un duelo. Un duelo. Única vez que aparece en la historia bíblica un duelo de Dios con los ídolos. Elías lo preparó. Y Elías dijo, voy a demostrar que Dios, creador del cielo y la tierra, es Dios. Ese es el Dios. Y mire qué pasó. Ya pidió que fueran congregados. Y él ahora propone ese duelo. Él está aquí, triste y desanimado por la infidelidad del pueblo. Mire cómo estaba el pueblo. Él propone el duelo y lo anuncia. Y él llama la atención a su pueblo después que está reunido el pueblo. Y usted verá lo que pase. Vamos a lo que pasó. Vamos a leer el versículo 23. Está en Primera de Reyes 18. 18, ¿verdad que sí? Por ahí es que vamos. Versículo 23. Dice Elías: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. ¿Quiénes son ellos? Los 850 profetas de Baal. Escojan uno, un buey, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho, bien dicho. Entonces, allí está el duelo
que propone Elías y la manera como se iba a desarrollar. Bien, vamos a seguir adelante. Lo único que el pueblo dijo fue: bien dicho. Eso fue lo único que el pueblo respondió. Elías esperaba otra cosa. Elías esperaba una reacción mayor. Pero vamos a seguir adelante. Porque la tercera causa de su desánimo y de su... la palabrita se me está yendo, la que quiero utilizar. Él está deprimido. La causa tercera de su depresión fue la frialdad del pueblo. Frialdad del pueblo. El pueblo había dejado arruinar el altar de Dios, señores. Cuando Elías dijo: vamos a hacer un duelo, vamos arriba, dénsele un buey a ellos para que hagan un sacrificio, pero no pongan fuego, y denme a mí un buey, y yo voy a preparar ese buey sobre el altar de Jehová. Y cuando Elías va a buscar el altar de Jehová, arruinado. El pueblo había dejado arruinar el altar de Jehová. Mire, 18:30, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, señores. Él tuvo que arreglarlo. El profeta de Dios. El profeta de Dios, señores. El profeta de Dios tuvo que arreglar el altar. El altar que estaba construido de piedras, su falta de uso. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De quién es? De los aquí en Israel. ¿De quién es la responsabilidad? De los sacerdotes, de los levitas. Entonces, él mismo tuvo que arreglar el altar. Y eso es penoso. ¿Cómo es esto que el pueblo de Dios ha dejado destruir el altar de Dios? Hermanos, ¿cuál es la aplicación para nosotros de esto? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué nuestra vida espiritual está débil? Porque nosotros hemos dejado arruinar el altar familiar, el altar de devoción de Dios en nuestro hogar. Lo hemos dejado arruinar. Hemos suspendido los cultos en nuestra familia, en nuestros hogares. No estamos haciendo cultos. Estamos viniendo el domingo a la iglesia como la costumbre que teníamos antes de convertirnos era esa. Y ya cumplí. Dios tiene que ser adorado todos los días en nuestros hogares, con la lectura de la palabra, con la meditación de la palabra, con la explicación de la palabra, todos los días, esa reunión familiar para poner que el fuego espiritual en nuestra familia. ¿Cómo está la temperatura familiar? O mejor dicho, la temperatura espiritual en tu familia. ¿Cómo está? Dime, ¿cómo está? Entonces, eso le mostró a Elías frialdad del pueblo de Dios. Señores, dejaron destruir el altar. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Entonces, Elías tuvo que repararlo. Y ese es el primer paso para un avivamiento espiritual en tu familia. Primero en tu vida personal, en tu vida personal. ¿Saben por qué? El avivamiento va de lo personal a lo familiar y a la iglesia. El avivamiento va de lo personal a lo grupal. Así que
Elías comienza como tiene que comenzarse. Ahora, ¿qué más hace Elías? Después que Elías restaura el altar, ahora él pone sobre el altar el animal que se va a sacrificar a Jehová. En el versículo número 36, estamos en el capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios responde cuando nosotros actuamos de manera piadosa. Dios responde. ¿Qué es lo que dice Dios? En Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Señores, tenemos un Dios fiel, un Dios personal, un Dios que está atento a nuestras necesidades, a nosotros. Clama a mí. Vamos a seguir adelante. Entonces ahora Elías, oye lo que hace. Elías da un paso más. Cuando nosotros decidimos volver el corazón a Dios y tenemos que restaurar nuestro altar familiar, no nos podemos quedar ahí. Y presentamos a Dios adoración, no nos quedamos ahí. Damos otro paso. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Eliminar la idolatría. Si usted deja el cáncer, si usted tiene cáncer en la mano y usted el primer paso fue al médico, segundo paso usted se puso remedio, pero el médico le dijo: tiene que cortar la mano. Si usted no lo hace, usted no ha hecho nada. Pues Elías dio ese tercer paso. Mire el versículo número 40. Elías eliminó los 850 profetas falsos. Dice el texto: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo del Cisón y allí los degolló. Tenemos que matar la idolatría, sacarla de la casa, sacarla de la mente, sacarla de la agenda, sacarla de nuestro programa. Tenemos que reestructurar la agenda. Tenemos que reestructurar nuestros hábitos. Necesitamos replanear el día para sacar el tiempo de Dios, del devocional. Tenemos que reestructurar la semana para restaurar el tiempo de Dios. Así que, mire lo que sucedió ahora. Elías, después que hace esto, Elías entonces, oigan bien, cómo Elías se atrevió, cómo Elías fue intrépido, cómo Elías clamó la bendición de Dios. Hay una disciplina en el pueblo. ¿Cuál es la disciplina que está sufriendo el pueblo aquí? ¿Cuál es? La sequía, ¿verdad? A ver si ustedes me están siguiendo. Hay una sequía, falta de lluvia. Elías, después que eliminó la idolatría, que mató los 850 profetas, se atrevió
a anunciar al pueblo bendiciones de Dios. Final de la sequía, final de la falta de lluvia. Elías se atrevió. Mire aquí el versículo número 41. Entonces Elías dijo al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Oye esto, una grande lluvia se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él dijo: vuelve a decir. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, el rey: unce tu carro, monta tu carro, prepara tu carro, monta tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Hermanos, la fe de este hombre era grande. Cuando él eliminó el pecado de idolatría, aquellos que dirigían la idolatría, él dijo: Dios va a levantar la disciplina y va a llover. Y no se veía una nubecita por ningún lado. Entonces él fue. ¿Y qué hizo? Se postró con la cabeza en su pierna a orar, y le dijo a su asistente: vete, mira, a ver si hay una nube que viene. Y él le dijo: no veo ninguna nube. Sube otra vez a lo alto 7 veces. Y después: yo veo una nubecita, mira, como la palma de la mano de un hombre, una cosita que se ve allá a lo lejos. Eso es la lluvia que viene. Eso es fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos respalda, un Dios que está atento a nuestras necesidades, un Dios que cuando eliminamos el pecado, Él responde a nuestro favor. Pero primero, ¿qué Él hizo? Eliminó el pecado. Las bendiciones de Dios vienen, ¿sabe cuándo? Cuando nos alejamos del pecado, cuando cortamos con el pecado, entonces Dios derrama sus bendiciones. Ahora bien, ¿cuál fue la cuarta causa del desánimo? Un esfuerzo improductivo. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual, oye esto, ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que cuando ya la lluvia viene, el rey se monta en su carro y arría sus caballos, y Elías, dice aquí, cogió su capa y corrió delante del carro 10 kilómetros hasta llegar a la ciudad. ¿Había necesidad de eso? Yo le pido una bola. Yo le pido una bola al rey. Espérate, rey, tú me vas a dejar a pie, y a mi criado también. Corrió 10 kilómetros delante del carro. Evidentemente que él llegó a Jezreel, a la ciudad, extremadamente agotado. Hermano, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, a nuestro ministerio,
a nuestra relación con Dios. Oh, pero mire, muy fácil. Eso está muy claro, la aplicación personal de eso. Nosotros, hermanos, tenemos que evitar perder el tiempo, gastar energía, perder nuestros recursos en asuntos improductivos para Dios. Tenemos que asegurarnos de que nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, la estemos invirtiendo en cosas productivas para Dios. Así que es tiempo de nosotros revisar en qué estoy perdiendo tiempo que debiera ser fructífero para Dios. ¿Quién es que me está robando parte de la vida? El tiempo es vida. ¿De qué se compone la vida? De tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que Dios dijo que vamos a vivir en promedio? 70. ¿De qué se componen los años? De meses, de semanas, de días, de minutos, de segundos. Si lo perdemos, estamos desperdiciando la vida en cosas improductivas para Dios. Así que ese es un tema que tenemos que nosotros arreglar en nuestro diario vivir. Pero vamos a seguir un poco agilizando para que nos dé tiempo de terminar este mensaje. La siguiente cosa que deprimió al profeta fue la dureza de corazón de los incrédulos. La dureza del corazón de los incrédulos. Y a nosotros también eso nos deprime a veces. La gente que oye la palabra de Dios y no le hace caso, no se convierte a Cristo. La gente a quien usted le habla y lo cogen de chiste. Mire lo que pasó. ¿Qué pasó con Elías? En el versículo número 1 del capítulo 19 ahora. Acá dio a Jezabel la nueva. ¿Quién es Jezabel? La esposa de acá. El rey va a la reina y le da la nueva aquí de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces el rey se impresionó del valor de Elías, de matar a los profetas falsos, de pedir a Dios que lloviera y llovió. Entonces el rey dijo, este es un hombre de Dios. Jehová responde. Y va y le cuenta eso a la reina, pensando que la reina se va a apartar de su idolatría y va a volver su corazón a Dios, pero la reina no lo hizo. La reina no lo hizo. ¿Y sabe lo que la reina hizo? Mire el versículo 2, estamos en el capítulo 19. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses. ¿Con qué letra está ese dioses? Minúscula. Así me hagan los Baales. Así me hagan los Baales, los dioses con minúscula, los Baales. Así me hagan los Baales, dice aquí, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. ¿De quién? De los profetas falsos que mataste. Elías, los Baales te van a matar, como tú mataste a sus profetas. Eso es lo que le está diciendo ella. Entonces, la reina responde con una amenaza. La reina le amenaza la vida. Le amenaza la vida. Lo amenaza. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? Que es la última de las causas de desánimo que vamos a ver en esta noche. El profeta quitó la mirada de Dios y la puso en las circunstancias. Lo que hacemos nosotros muchas veces. Mire lo que hizo el profeta. Versículo 3. Y ahí entramos en el texto que leímos, que vamos a analizar ahora. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El victorioso Elías del Monte Carmelo pasó
de ser un hombre lleno de ánimo, lleno de coraje, lleno de entusiasmo, lleno de fe, él pasó a ser un hombre temeroso ahora. Un hombre lleno de temores. Acaba de enfrentar 850 profetas falsos para luego huir ante las amenazas de una mujer. Elías quitó la mirada de Dios y la puso en la circunstancia. Vio a la mujer y no miró al Señor. Escuchó las amenazas de ella y se olvidó de esperar en la protección de Dios. Hermanos, nosotros no podemos quitar la mirada del Señor para ponerla en las circunstancias adversas que nos pueden llegar a nuestra vida. Y así es que está Elías huyendo ahora. La consecuencia del desaliento. ¿Por qué no nos podemos desalentar? Según la enseñanza que vemos en el caso de Elías, número 1, porque la consecuencia de desalentarse es romper la comunión con los hermanos y abandonar el ministerio. Mire, Elías, estamos en el versículo número 3 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Entonces Elías se separó de su compañero de ministerio, su siervo, su asistente, la persona con quien él compartía sus penas, sus alegrías, su gozo, su tristeza. Nosotros no podemos separarnos de la iglesia. Si nos separamos de la iglesia cuando nos llega la aflicción, cuando nos llega el pecado, cuando nos llega la caída, ¿quién nos va a ayudar a levantarnos? ¿Quién nos va a alimentar con el fuego espiritual? Cuando usted está asando y usted tiene su barbecue allí, todas esas brasas, ese fuego hermoso, vivo, y saca una brasa de esa, un carbón encendido y lo pone aparte, muy pronto se apaga, se apagó, se enfrió. Eso pasa con la vida de nosotros. No podemos separarnos. Somos compañeros de batalla, los hermanos en Cristo. Son los que nos levantan la mano para que no decaigan. Son los que nos mueven las rodillas para que no se paralicen. Son nuestro Aarón. Cuando Moisés tenía la vara levantada en la batalla de Israel contra los filisteos, que le levantó la mano porque él se cansó. Esos son los hermanos en Cristo. Entonces, es un error muy grande que cometemos los creyentes cuando nos desalentamos por alguna razón. Nos separamos de la iglesia y de la comunión con los hermanos. Y segunda consecuencia es que el desaliento nos conduce a hacer oraciones insensatas. Oiga la oración de Elías. Y dijo, orándole a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Él dijo, Señor, me estoy despidiendo, que yo me quede en este sueño y no despierte más. Es una oración insensata. De modo que cuando nosotros nos desalentamos, el abatimiento de espíritu que nos llega nos conduce a hacer y a pedir
cosas a Dios que son en contra de la voluntad de Dios. La oración de Elías, quítame la vida, es poco prudente. Nuestras oraciones son insensatas cuando nuestro espíritu desfallece. Hermano, usted es demasiado valioso para Dios. Usted es demasiado valioso para Dios. Usted es demasiado valioso para Dios. Usted es demasiado valioso para Dios, para que nosotros caigamos en un enfriamiento, en un abatimiento de espíritu, en una condición de decirle, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres, los patriarcas. No mire las obras de otros. Mire lo que Dios está haciendo a través de usted. Dios tiene planes con usted, planes con usted, planes con usted, planes con usted, propósito con usted. Y Dios quiere llevarlo a cabo con usted. Trabaje en los propósitos de Dios. Es a través de usted que Dios lo va a hacer. Es a través de ti que Dios va a salvar a alguien. Tú tienes mucha gente que no le ha predicado el evangelio. Hay muchos ministerios en la iglesia que tú no lo has hecho todavía y Dios lo quiere hacer a través de ti. Dios sabe cuándo te va a quitar la vida y te va a llevar al cielo. Pero tenemos que mantenerlo, ¿sabe qué? Con ánimo, con fortaleza, con gozo, esperando en el Señor, dispuesto, disponible para Él, para que Él nos use en su obra. Así es que tenemos que mantenernos. Y por último, ¿cómo Dios solucionó esto con Elías? ¿Cómo Dios revivió el ánimo de este hombre como lo hace con nosotros? Miren cómo Dios lo hizo. Ahora, observe el capítulo 19, versículo 5. ¿Cómo Dios soluciona el desánimo? Si por casualidad caemos en un desánimo, nos proporciona compañía y alimento apropiado. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Está Elías dormido debajo del árbol, deseando morirse mal, se despidió. Y mire lo que pasó. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. El ángel lo dejó descansar, porque él estaba agotado, huyendo 10 kilómetros delante del carro del rey. Y después yendo por un desierto. Y el ángel le tocó ya cuando él durmió. Y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¿Qué son las ascuas? El fuego, las brasas. Las brasas. Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, falta mucho que hacer. Falta mucho que hacer. Todavía el Señor no ha venido, pero Él viene. Pero mientras Él viene, hay cosas que hacer. Elías aquí, Dios, le mandó un ángel y le dijo, ya basta de estar dormido. Levántate porque el largo camino tiene que recorrer. Hermanos, largo camino nos queda por recorrer. Todavía no se han completado los escogidos de Dios para salvación. No se han completado. Si se hubieran completado, el Señor ya hubiera venido. Eso no es lo que espera el Señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dormidos? ¿Qué hacemos nosotros durmiendo y deseando morirnos? Levantémonos. Animémonos. Hagamos lo que tenemos que hacer.
Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Usted lo sabe. Hagámoslos. Largo camino que recorrer nos queda. Muchas personas que yo no le he hablado del evangelio me quedan de hablar. ¿Qué tú vas a hacer con la cantidad de años que usted? ¿Cuántos años que usted va a vivir? 70. Coja 70 moneditas. ¿Cuántos años tiene usted? Ya Toribio, sí, yo sé Toribio que ya tú estás en tiempo extra. Ya Toribio pasó. Pero dice Dios que lo más robusto 80. Y Dios tiene gracia y nos deja llegar a los 90 y a los 100. Pero coja 70 moneditas. Y si usted tiene 50 años, rechace 50. ¿Cuántas le quedan? 20. ¿Qué vas a hacer con esas 20 moneditas que representan los 20 años que te quedan? Imagínate, yo voy para 66, 67. Me quedan 3. 3 moneditas. ¿Qué vas a hacer con el resto de vida que te queda? Dice el Salmo 90 que los años que Dios nos dé sabiduría para vivir los años que nos quedan. ¿Cómo que dice el Salmo? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría para emplear el tiempo que me queda. Eso es lo que Dios le dice a Elías. Elías, levántate, vuelve a tu ministerio, Elías, retómalo. Y eso es lo segundo que Dios hace para sacarnos del desánimo. Nos restaura al ministerio. Mira el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezreel por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que le está diciendo, regresa a tu ministerio. Eso es lo que Dios le dice. Dios le da otra oportunidad de servir. Dios lo encarga nuevos trabajos. Dios lo puso a ungir a 3 personas, a 2 reyes y a preparar su sustituto. Esto trajo alegría y ánimo a su corazón, porque él vio que su trabajo de proclamar la palabra de Dios iba a ser seguido por alguien a quien él iba a preparar. Y aquí entonces Elías va y unge estos 2 reyes que Dios lo mandó para que reinen sobre sus ciudades, sobre sus países, y comienza a preparar a su sucesor. Nosotros estamos preparando a los sucesores, el pastor Nadal y yo. Bueno, al pastor Nadal le queda mucho porque son 70 y él es un poco robusto, él va para lo de los 80. Él va para lo de los 80. Hermanos, pero nosotros tenemos que pensar en esto, preparando a nuestros hijos. Nosotros los pastores estamos llamando a la iglesia para que no dejemos enfriar a nuestros hijos de una forma tal que ellos deserten de la iglesia, que ellos se vayan al mundo. Estamos el pastor Nadal y yo hablándole constantemente a la iglesia para que nosotros mantengamos la temperatura espiritual en los hogares alta, porque nuestros hijos son la futura generación de líderes, pastores y diáconos, cantores y músicos y porteros y ujieres y manejadores del sonido y de la proyección y de las cámaras y misioneros. Y ya los padres no motivamos a los hijos para que, mi hijo, tú no quieres servir al Señor,
Mi hijo, ¿no te gustaría ser un pastor? ¿No te gustaría ser un diácono? ¿No te gustaría ser un misionero? Nosotros los padres nos ocupamos nada más de que nuestros hijos, nos digan, yo quiero arquitectura, yo quiero doctor, yo quiero cirugía plástica, yo quiero esto, yo quiero astronauta, yo quiero... Sí, también. Usted puede lograr eso, mi hijo. Claro que sí, tú puedes lograr una profesión. Pero tú puedes servir al Señor también. Pero el pastor Nadal es doctor en medicina. Y el pastor Mayen era arquitecto. Y yo soy licenciado en contabilidad. Y serví al mundo por un tiempo. Y él sirvió al mundo por un tiempo, igual que el pastor Mayen. Pero señores, se puede trabajar. Se puede ser profesional y pastor. Motivemos a nuestros hijos al pastorado. Cada día se ve la falta de pastores a la iglesia. Nosotros tenemos una iglesia sin pastor. Y tenemos otra iglesia que está pastoreada por un hermano que no es pastor. Y tenemos otra iglesia que necesita un segundo pastor para ayudar a ese pastor a animarlo y hacer la obra junto con él. Y tenemos un campo blanco en Bonao esperando por nosotros. Pero no tenemos nadie. No nos hemos animado a ir a motivar a la gente. Porque lo vamos a abandonar. No tenemos un obrero para ese campo blanco en Bonao. Se llama Los Quemaos de Bonao. Ya el hermano Modesto ha ido 3 veces. Y el hermano Jorge lo ha acompañado ya varias veces. ¿Verdad que sí, hermano Jorge? ¿Cuántas veces tú has ido? 1 vez. ¿No es un campo blanco eso? Esperando. Hagan una iglesia aquí. Eso es la Macedonia. Como Pablo vio al hombre de Macedonia. Desciende aquí a nosotros con los brazos abiertos. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Y dónde están los obreros? ¿Dónde están los que dicen, heme aquí, envíame a mí? ¿Dónde están? No están. No han dicho, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, aquí Elías entonces, por último, como Dios nos saca del desánimo, nos hace entender que no estamos solos. Miren el versículo 18. Dios le está diciendo a Elías lo que haga y ahora le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías pensaba que era el único que quedaba fiel. Él dijo, todos se han ido detrás de Baal y solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, Elías. Yo tengo 7,000 hombres aquí en Israel que no doblaron su rodilla ante los Baales. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que el desaliento de espíritu nos hace pensar que somos los únicos que hemos seguido leal y fielmente a Dios. Pero Dios nos anima asegurándonos que hay otros fieles. ¿Cómo comenzó el servicio de la noche? Con 16. Hace 7 meses, Pastor Nadal y yo estábamos comentando eso. Y Dios va a ir avivando la iglesia, restaurando el servicio de la noche. Bueno, hoy comienza doña Ana su servicio de la tarde. Van a ir 2 o 3. Pero Dios va a animar y Dios va a agregar y Dios va a motivar. Entonces, no estamos solos. Aunque usted no vea, hay otros que están siguiendo fielmente a Dios y van a venir y se van a poner a nuestro lado y vamos a ser 2, que vamos a servir juntos, que vamos a hacer juntos el ministerio. Entonces, aceptemos las maneras como Dios nos anima. Cuando creamos que somos los únicos, estamos equivocados. Porque Dios siempre ha dicho que Él tiene un remanente fiel. Asegurémonos de que somos parte de ese remanente fiel. Esa es nuestra responsabilidad. Asegurarnos que somos parte del remanente fiel.
y que nosotros somos los instrumentos de Dios para Él animar a los demás, para usted avivar a los demás, para usted producir avivamiento en el pueblo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra eficaz y viva, cortante, poderosa, que nos dice las cosas como son. Y en esta noche, a través de esta porción y de este gran profeta, tú nos has enseñado, Padre, que es una realidad de que podemos desanimarnos, Señor. Pero tú nos has mostrado aquí las causas y cómo superarlas. Tú nos has mostrado lo que tú haces con nosotros para mantenernos con fuerza, con ánimo, con valor, con disposición de hacer la obra. Ay, Señor, avívanos cada día, fortalécenos cada día, restáuranos cada día, impúlsanos cada día, llévanos a hacer lo que resta por hacer mientras el Señor Jesucristo regresa por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.